Yo tengo mis puntos de vista, Marcelo, ¿cómo te va? Marcelo Capelo, vicepresidente del IERA. Tengo mis puntos de vista, pero el que sabe sos vos. Entonces quiero que comencemos a hacer esto, un análisis de lo que ha dicho Batakis. Bueno, primero había una interna política muy fuerte que aparentemente se zanjó provisoriamente entre el presidente y la vicepresidenta. Se volvieron a hablar, ¿no? Segundo, la ministra parece que es más del ala de la vicepresidenta que del presidente. Digo esto porque a mí no me cabe la más mínima duda. Trabajaba con Guado de Pedro en el Ministerio del Interior. Seguro, y además estuvo con Scioli en la provincia de Buenos Aires. Estuvo con Scioli. Desde ese punto de vista debería pensar más parecido a Cristina. Pero la sorpresa de los anuncios de esta mañana es que básicamente el mayor cambio que anunció tiene que ver con lo que Cristina le criticaba a Guzmán. O sea, la ministra ha anunciado de que van a gastar menos nominalmente y... Vamos a gastar lo que se entra, dijo. Vamos a ver cómo lo implementan. De la manera en que lo enunció pareciera como en el año 2001 la ley de déficit cero. ¿Te acuerdas? Más o menos, sí. Gastar en función de lo que entraba al Estado. Vamos a ver cómo lo implementa. Yo no creo que vaya a ser así. Sí, eso que acabas de decir vos es lo que pienso yo y lo que piensan los mercados, y por eso reaccionaron como reaccionaron. No le creen. Hay una crisis de confianza. Por supuesto, y con los anuncios van a esperar a ver cómo evoluciona esto de contener el gasto y el déficit, que es lo que se comprometió con el FMI. Pero ¿por qué es de dudosa credibilidad? Porque va un poco en contra de lo que Cristina piensa y de lo que le exigía Guzmán. Claro. Entonces, si a Guzmán lo hacen ir, porque esto de que dicen que es irresponsable que renunció, pero si lo querían hacer renunciar hace meses. Claro. Y ahora que renunció dicen que es irresponsable. Bueno, si lo hacen ir a Guzmán porque quería gastar a menor ritmo, la nueva ministra lo que ha anunciado es que va a contener el gasto público. Entonces, eso suena raro. Ahora, hay algo contradictorio, porque dice, el Estado no está para ahorrar. Y tiene que ser contracíclico, dijo un poco, es decir, un poco lo compuso un poco, pero de todas maneras el título de eso es el Estado no está para ahorrar. Eso hay que ver, repito, cómo lo implementa, pero es probable que esa frase haya sido para Cristina y el anuncio para los mercados, el anuncio de bajar el gasto y de bajar el déficit, tal como lo pide el FMI. Sí, pero el riesgo país se fue a 2.665. Sí. El FMI lo que pide es cumplir con la meta de este año, pero, lo cual implica, dado que en el primer semestre el gasto aumentó mucho más arriba que la inflación, que en el segundo semestre el gasto de la nación aumente menos que la inflación, de manera que el déficit termine siendo el prometido. Pero eso implica que en estos 6 meses, en este julio que estamos transitando hasta diciembre, el gasto público vaya a una velocidad mucho menor del que ya traía, ¿cierto? Que vaya por debajo de la inflación. Es decir, si esto fuera cierto, tendríamos esta inflación. Ya veníamos con esta inflación y a esto se agregaría, digamos, que el gasto público ajustaría, porque ajustaría en términos reales, ¿cierto? No nominalmente, sino en términos reales. Bueno, ella parece que quiere asumir la batuta general porque ha dicho que tiene que estar centralizado el gasto de todo el organigrama del gobierno. Es decir, sí, sean organismos descentralizados o no descentralizados y además... 0 nombramientos. Cuando la Cámpora sigue nombrando personas a troche y moche, no solo a nivel nacional, sino también en las provincias. Sigamos. Bueno, eso que anunció tiene que ver con su anterior función como ministro de Economía de Buenos Aires. En las provincias existen lo que se llaman las cuentas únicas, una cuenta donde se integran todas las cuentas del Estado. Exacto. Y ella ha anunciado algo parecido para el nivel nacional, en función de su experiencia seguramente en la provincia. Pero eso también va en línea con su perfil. Ella es una economista, pero no una macroeconomista. Es alguien que ha manejado siempre, ¿qué cosa? Finanzas públicas de las provincias. Ahora también manejaba la relación fiscal nación-provincia. Seguramente donde debe estar floja es en la macroeconomía. Bueno, esta opinión tuya viene a coincidir con lo que dicen muchos en el sentido de que es una burócrata. Es decir, es una burócrata que sabe de cuentas públicas, pero de la macroeconomía ni hablemos, porque no ha habido anuncios que cambien la macroeconomía, ese es el tema. Y el equipo que ha designado tampoco tiene ese perfil macroeconómico. Tampoco. Entonces,
o piensan que la macro la maneje el Banco Central a través de Miguel Pese, que te diría que que fue quien la propuso, no hay que olvidarse de eso. Quizás Pese se queda con el manejo de la macro en el Banco Central y Batakis administra las cuentas públicas. Que eso hace falta, alguien que realmente trate de emprolijar las cuentas del Estado y bajar el déficit. Hace falta. Ahora, Guzmán también lo quiso hacer eso y no lo dejaban, por eso es lo raro. Salvo que sea tan grande el susto que se están pegando de que Cristina ha dicho, bueno, sí, bajen el gasto, bajen el déficit, porque si no nos vamos todos al diablo y van a tener todavía menos chance para la elección del año que viene. Puede haber ocurrido. Si no, no se explica. Es probable que Cristina tenga en la cabeza lo mismo que ella hizo en sus últimos dos años, que es aguantar todo lo que se pudiera para que el ajuste lo tenga que hacer el que sigue. Es que no cabe la más mínima duda, porque todas estas medidas que se están tomando son, digamos así, tapones en todos los agujeros que tiene este barco, ya lo hemos dicho varias veces. Tiene tantas filtraciones que no alcanza el cáñamo, que te acordás como arreglaban los barcos antes, no alcanza el cáñamo para taparlo. Es decir, de arreglar la crisis, de ir a soluciones de fondo, ni hablemos, no hay ningún anuncio en ese sentido. No, porque sobre el dólar no se anunció nada, básicamente, sobre el tipo de cambio. Ya dice que está cómodo. Que está cómodo, dice con el tipo de cambio multilateral, pero eso es porque saben de que, aunque sea una corrección leve, como la de Fábrega famosa de enero del 2014, en este contexto se le complicaría mucho la cuestión social, porque subir ahora el tipo de cambio 20% con la pobreza cerca del 40%, evidentemente le haría peligrar las calles, como dicen los políticos. Y ya la tienen complicadísima. Además de que tienen esa disputa con los piqueteros que le quieren sacar la plata del manejo a las organizaciones sociales para pasarle a los intendentes del No, y además Cristina ha dicho que no los quiere en el gobierno. Evidentemente ahí eso puede traer después, como sabe, que pasó en el pasado, enfrentamientos, ¿no? Espero que sean pacíficos. Sí, lo que pasa es que pagamos el pato todos, los ciudadanos de a pie, y lo estamos pasando aquí en Córdoba. Es decir, no hay día prácticamente que no haya una manifestación en las calles. Bueno, pero eso es la cuestión social, sigamos en lo económico. Sobre el tipo de cambio no se anunció nada, con lo cual me parece que este tema tratemos de llegar al año que viene sin hacer el menor ruido posible. Sobre el turismo no se anunció nada y creo que a lo mejor se anuncia algo luego si no alcanza, pero esto tiene que ver con la metida de pata de los días previos que causó tanta repercusión en las redes y en la prensa, esa afirmación de que el derecho de viajar se contrapone con el derecho de generar puestos de trabajo, que los políticos le habrán dicho, basta, no hables más del tema porque la embarraste, ¿no? Porque evidentemente ella pensaba tomar alguna medida relativa al turismo. Afortunadamente no ocurrió. Entonces, básicamente lo que se anunció es un recorte fiscal, pero sin demasiadas pistas sobre cómo lo va a hacer cuantitativamente. Simplemente con este tema de la unificación en la cuenta. Y también habló de tasas de interés positivas, que también es algo que ha pedido el Fondo Monetario en el acuerdo. Pero eso va a ser una cuestión donde ahí el que va a tallar va a ser Pese, porque eso sí es macroeconomía. Y es Banco Central. Y es Banco Central. Al problema ya de mucho tiempo atrás, que es la escasez de reservas, se le agregó en las últimas semanas un problema que quizás la mayor parte de la gente no lo entiende, que es que el gobierno se estaba quedando sin financiamiento en pesos. Exacto. ¿Financiamiento para qué? No solo para el déficit fiscal, sino para pagar la deuda en pesos que vence. ¿Cierto? Son 500.000 millones ahora a fin de mes, ¿no? Claro, y de acá a fin de año, lo que vence con privado, deuda en pesos con privados, es 1.600.000 millones, excluyendo lo que se llama deuda intrasector público, o sea, lo que una parte del sector público le presta a otra parte del sector público. Ese dinero que entraba por lo que sería emisión de deuda que voluntariamente tomaban privados, bancos, fondos comunes, ARTs, compañías de seguro en general, etcétera, se estaba evaporando, ya no le quería nadie prestar al Estado, ¿cierto? Y por eso es que hay que aumentar la tasa. Ahora, ¿a qué nivel? Ese es el tema. Aumentar la tasa, pero también que estaba ocurriendo en las últimas semanas, que el Banco Central tenía que emitir muchísimo más dinero del que ya venía emitiendo para suplantar eso que el sector privado no le prestaba más al gobierno.
Y si bien el Banco Central después retira parte de lo que emite, emitiendo otra cosa que son las LELIQs, pero que eso sí paga tasa de interés, aumenta el stock de LELIQs y haciendo números, que es un informe que hicimos nosotros el viernes pasado. ¿De cuánto es el stock de LELIQ? ¿Cómo venía el gas? Yo lo veo en términos de PBI por el hecho de que ya los valores nominales en un país con inflación no tienen sentido. 2 y pico ¿no? En términos del PBI se está acercando a 10 puntos del PBI cuando... 10 puntos. Estoy totalmente desactualizado. Lo que pasa es que es LELIQs más otros pasivos que tiene el Banco Central que pagan tasa de interés, ¿no? Por eso no es solamente LELIQ. Cuando eso llegó a 12 puntos del PBI, que fue en el 2017 con Macri, solo que eran LEVAQs y no LELIQs, al otro año explotó. Seguro. Vino la crisis de marzo, abril del 2018. O sea que no estamos lejos de esa variable. Y con el gasto público cómo venía, y en función de si le prestan o no los privados al gobierno en pesos, los cálculos que hicimos en el IERAL es que en el segundo semestre no cerraba por ningún lado. El stock ese de pasivos podría llegar hasta 14-15% del PIB, cuando el antecedente cercano es que cuando llegó a 12% del PIB, no se lo pudo más financiar. Ahora, eso es realmente, esa cifra y esa predicción de ustedes es realmente muy, muy serio, ¿no? Y sí, es probable que le hayan convencido a la vicepresidenta de que así como venían, no se podía seguir y que al final Guzmán tenía razón en eso, de que había que controlar el déficit y que ella, que sabe esas cosas, porque le tiene mucho temor y el marido le tenía también, Néstor Kirchner le tenía mucho temor al tema de los mercados y al dólar especialmente, cuando se va muy arriba, se da cuenta de que... Es el contado con liqui está en 300. Ahora bajó un poquito, sí, pero poquito. Tocó los 300, ¿cierto? Y que si bien dicen que es un mercado chico, la ministra lo decía. 3 millones sobre 1.000 millones de movimientos, sí, pero de todas maneras es lo que la gente para las percibe. Expectativas. Y además la brecha cambiaria después hacen de que las divisas se sigan filtrando. A mayor brecha, más tentación hay para todos los que están en el comercio exterior, en inversiones, a tratar de filtrar los dólares para que no le vayan al Banco Central. Con lo cual eso se tiende a agravar ahora, ¿no? Entonces, seguramente, ¿cómo sigue esto? Primero vamos a ver si cumplen con el tema del déficit y el gasto público, esto que anunciaron esta mañana. Segundo, como no tocaron el dólar, van a tener que seguir con muchas restricciones a las importaciones. No tantas como las de la semana pasada y la anterior. Hay empresarios que llaman a preguntar al IERAL, che, no entra $1 de importación. Si siguen así, en 2 semanas no tenemos más para producir. Yo creo que después van a ir aflojando. Lo que pasa es que tenían 2 semanas para acumular cierta cantidad de reservas por el acuerdo que tenían con el fondo y luego seguramente van a aflojar un poco, pero va a haber más restricciones que las que había hasta hace un mes atrás, pero menos que las que había la semana pasada. Se van a quedar en un nivel intermedio y hasta agosto, y después de agosto quizás aflojen un poco más una vez que se importe menos gas. Bueno, vos sabés que se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Siempre pasa así, pero decía que teníamos que ocupar toda la transmisión de Canal SEC. Pero una pregunta fundamental. Lo que puede llegar a pasar con la inflación de julio, no hablemos de junio, que va a estar superando el 5% casi con seguridad. ¿Qué va a pasar? Porque en una semana hubo artículos que subieron el 20%. Sí. Uno de ellos, por ejemplo, el café. Es una cosa increíble. Sí, sí. Y los argentinos somos cafeteros, nos gusta y no nos gusta. Hay de la gente, comenzó a aparecer ahora, porque han comenzado a vender ahora. Pero un frasquito de instantáneo, yo odio el instantáneo, pero no importa lo que toma la gente, vale 1.000 pesos. Es una cosa que la gente dice, bueno, sí. ¿Qué va a pasar con la inflación? La gente quiere saber, bueno, muy bien, Batakis, que va a cumplir con el FMI, que no van a tomar más empleo público, pero a mí me pesa en el bolsillo, sí, claro. y mi plata no alcanza. Y julio seguramente viene... Va a ir por arriba de junio. Junio se habla de que podría estar un poquito arriba del 5%. Y julio debería pasar de 6%, quizás pasar de 7%. En la primera semana de julio hay consultoras que midieron 2,5%. La primera semana. Claro, en una semana, si eso fuera así toda la semana, estaríamos en 10% o más porque se va acumulando. Pero quizás después de los anuncios se calme un poquito. Pero sí, me parece que julio, si no es el mes con más inflación, va a ser el segundo después de marzo. Pero sí, le estamos pegando en el palo. Yo supongo que va a ser el mes de más inflación del año, ¿no?
Y la inflación ya, como viene, es difícil que esté debajo de 80. La última vez que charlamos me dijiste 70, ahora 80. Claro. Y si hubiera esa devaluación a los Fábrega, esa del 20%, que por ahora no anunciaron nada, pero hay que ver cómo evoluciona la situación, si se calman los mercados, si tienen dólares. Ahora todo el mundo se desprende de las acciones, de los bonos, el riesgo país casi 2.700, la repercusión no podría haber sido peor. Si se diera esa suba a los Fábrega, ya habría que hablar de 3 dígitos de inflación, o sea, de 100%. Que es a lo que más le teme el gobierno. Bueno, claro. Marcelo, no va a ser la última vez que vamos a estar conversando de aquí hasta fin de año, falta tanto. Va a haber novedades, sí. Pero lo que pasa es que no hay que ser mago, ya lo hemos vivido muchas veces a esto en Argentina, lamentablemente es así, y no hay medidas concretas para frenar este fenómeno espantoso, increíble, que crece cada vez más, que se llama inflación.